Hola a todos quienes se conectan hoy a esta transmisión de Cambiemos la Historia. Un gusto saludarlos nuevamente, un gusto verlos a todos por acá. Hoy tenemos una invitada muy importante, la doctora María Alicia Fernández, con quien vamos a conversar en un momento. Pero antes no puedo dejar de saludar a todos los voluntarios de bomberos que nos acompañaron, que estuvieron ayer en el Corremos por la Vida, una vez más subiendo los 62 pisos del Costanera Center, el esfuerzo tremendo para fomentar la donación de órganos. Así que muchas felicitaciones a todos quienes participaron en esta corrida, en Corremos por la Vida. Gracias al Cuerpo Bombero de Santiago por incentivar la donación y el trasplante de órganos a través de esta tremenda campaña que se realiza todos los años en el Costanera Center. Así que agradecer a todos quienes hacen posible esta tremenda campaña. Hoy día vamos a conversar de un tema del cual hubo circuló en las últimas semanas en los medios, ¿cierto? Un informe de la Contraloría, el cual pudo o ha generado ciertas dudas en las personas y por eso hoy queremos aclararlas, queremos hablar con la doctora Alicia para poder esclarecer todas estas dudas que puedan haberse generado, ¿cierto?, en la información que se entregó y bueno, saber y conocer en detalle cuáles son las formas, cómo se realiza el trabajo tan importante, ¿cierto?, que llevan adelante los profesionales de la salud, como los centros donde se realizan hoy los trasplantes y también los procuramientos de órganos. Entonces vamos a conversar de ello con la doctora Alicia Fernández en un momento. Ya vamos a ver si está conectada para invitarla a que se una a nuestra comunicación aquí. Vamos a ver si ya está para invitarla y comenzar con esta conversación. Saludar a todos quienes se van conectando a este live. Si tienen dudas, bueno, esperamos poder responderlas todas, pero también si queda alguna duda, escribirnos ahí, váyanos dejando sus comentarios para que podamos aclararlos y tener hoy día esta conversación con la doctora Fernández. Bueno, ahí me dice que ya está conectada, así que la vamos a invitar. A ver, algo no nos está funcionando ahí. Ahí parece que sí. ¿Sí? Ahí sí. Nos escuchamos y nos vemos. Sí, yo te escucho perfecto. Y Hola, también Albert. te escuchamos muy bien. Muchas gracias, Alicia, doctora Alicia, por hoy día estar aquí con nosotros conversando. Hola, Álvaro, buenas tardes. Estamos súper contentos de poder que hayan aceptado nuestra invitación. Yo me gustaría, doctora Alicia, que usted se presentara, que nos dijera quién es. Yo la conozco a usted, yo sé cuál es su cargo y sé dónde está hoy día, pero nos gustaría que para toda la gente que nos está escuchando se presentara usted. Bueno, Álvaro, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Alicia Fernández, yo soy nefróloga, soy la presidenta de la Sociedad Chilena de Trasplante, yo estoy conectada desde Concepción, yo trabajo en el Hospital Regional de Concepción como nefróloga a cargo de la parte médica de trasplante renal acá en el Hospital Regional. Y como te decía, soy la presidenta de la Sociedad Chilena de Trasplante. Súper, muchas gracias, doctora Alicia, muchas gracias también a la Sociedad Chilena de Trasplante por estar siempre conectados con nosotros y ayudándonos a resolver estas dudas que han surgido. Vamos a pasar de inmediato a la materia que nos convoca. Bueno, sí. Hace unas semanas, 2 semanas, ¿cierto?, ha estado circulando en los medios un informe que realizó la Contraloría General de la República, ¿cierto?, en relación a ciertos temas que no estaban, desde el punto de vista de ellos,
de manera correcta, había cosas que había que resolver, pero hubo desde que se inició esta comunicación, desde la Contraloría hacia los medios, aparecieron titulares que fueron un poco, eh, digamos, poco sensibles quizás, o que fueron un poquito fuertes en cómo se comunicó de lo que trataba este informe. Sí. El informe en sí, en relación a lo que les llegó a toda la gente a través de los medios de comunicación, ¿cómo podríamos hacer ahí un análisis de esa primera comunicación? Que es un poco lo que la gente percibe de primera instancia. Si a veces mucha gente lee solo el titular o leemos los titulares de algo y nos quedamos con ese primer impacto. Entonces, un poquito comprender cómo fue esa comunicación, qué opinión tiene usted con respecto a eso. Bueno, este efectivamente fue un informe que hizo Contraloría en un periodo, eh, analizó un periodo de la donación de órganos y del trasplante, eh, en base a las instituciones que participan en esto, que es la coordinación del trasplante, el Instituto de Salud Pública y los centros de trasplante. ¿Ya? Funcionamos, digamos, como una triada mancomunada. Y este informe, como tú dices, analiza varios aspectos y es eso, es un informe y la interpretación es lo que sale en los titulares, ¿ya? La interpretación que se le pueda dar, el sensacionalismo que también se le pueda ir infundiendo, ¿ya? Eh, lo que dice la Contraloría es el informe sobre casos que más bien son cosas administrativas, faltas de registro que existen, eh, o más bien registros que no existen y que deberían existir, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo vemos como una excelente oportunidad de mejorar todas estas cosas que vemos que están faltando los registros, que deberían ser mejores. Todos los registros en todas nuestras actividades médicas, en nuestra actividad diaria, pueden ser perfectibles. Y esta es una muy buena manera de darnos cuenta que había cosas que faltaban. En eso es súper importante porque también lo ha dicho la Sociedad Chilena de Trasplantes, ¿cierto? Hizo un Nosotros hicimos un comunicado, comunicado oficial, ¿cierto? sí, sí. Explicando un poco esto mismo, ¿cierto? Eh, la coordinación, el colegio médico, hubo una respuesta ex ministros de salud bastante alineada con Ujú, respecto a que esto, ¿cierto? Esta falla administrativa o esta ujú. falencia, algo que no se hizo oportunamente, ¿cierto? A ver, en las actividades diarias puede ocurre en todas las Esto instancias. ¿Eh? es tan complejo todo el engranaje que se produce para que haya final, desde la donación, hasta, desde la detección del donante, la donación, hasta que se produzca el trasplante, que claro, hubo cosas que no fueron registradas adecuadamente, en algunos casos, ¿ah? Porque convengamos que estos son cientos de trasplantes que se han hecho en ese periodo. Exacto. Escuchaba también al doctor José Luis Rojas precisar Mm. eso en una nota, porque se habla de 84, o se habló de 84 casos, ¿cierto? Y finalmente estos 84 casos se trata de que no hubo una notificación, ¿cierto?, desde el centro de trasplante, una notificación administrativa de por qué esta persona, que cierto era siendo candidato, de acuerdo estamos hablando de lo administrativo, Ujú. porque lo clínico y lo médico es como otra área, y Sí, ahí es donde yo creo que no sí. estuvo bien hecha la diferenciación, Ujú. ¿cierto?, de cómo se explicó esto, porque la parte administrativa, claro, es muy importante, por supuesto, pero yo siento que siempre, sin dejar de lado eso, tiene que prevalecer en este tiempo tan acotado que hay donde se Es necesita muy coordinar. rápido, sí. Exacto. Mm. Se va siempre a buscar tratar de salvarle la vida a quien esté en lista de espera. O sea, Sí. que ese órgano llegue a la persona indicada, y lo hemos explicado también nosotros, creo, muchas veces con un ejemplo simple. Siempre el receptor va a ser quien sea más compatible con el donante. O sea, es algo, no necesariamente va a ser el uno de la lista, puede que sea el 2, el 5. Hay varios criterios ahí que cambian, ¿no? Y otras cosas, o sea, a ver, el uno de la lista puede que a lo mejor esté con fiebre, que no se esté en condiciones
condiciones de trasplantarse, que esté enfermo, que no esté en la ciudad. Y así va pasando y llega el paciente que sí cumple con todas las condiciones, que además acepta y que está en condiciones de trasplantarse, valga la redundancia. Entonces, esa falta de registro de por qué ese paciente que estaba antes no se trasplantó es lo que falta, ¿ya? Exacto, exacto. Y ahí está la importancia de la comunicación, porque en un tema tan sensible como es la donación y el trasplante de órganos, siento que no se abordó una parte muy relevante, que, o sea, tenemos una baja tasa de donantes finalmente, y que todo esto quizás mejoraría o permitiría, ¿cierto?, mayor posibilidad de trasplantar a las personas que están en lista de espera, también aumentando la cantidad de donantes. O sea, eso también es algo de lo que casi no se habló en toda esta discusión, Ujú. y lo lamentable es que tenemos que también recordar que hace unos años la Contraloría también tuvo un dictamen que generó durante un año, durante el año 2018, ¿cierto? Un fuerte daño, digamos, a la lista de espera, porque hubo una muy baja tasa de donantes, y finalmente lo que trato de decir con esto es que si esto no se hace bien, la comunicación, estamos hablando desde la comunicación, porque la Contraloría tiene un rol que nadie lo va a desconocer, de Este es un fiscalizar, informe, ¿cierto? lógico, sí. Exacto, Sí. estamos todos de acuerdo en eso, que eso está Ujú. bien, pero hay una parte clínica, hay una parte médica que no la podemos llevar a un informe de la Contraloría, y lo que sí podemos tratar de buscar es una comunicación que no afecte o no vaya a afectar a las personas que están en lista de espera, que finalmente es un tema muy sensible. Cualquier comunicación que no se haga de buena manera va a repercutir, o a quién va a afectar. Es lo que nosotros creemos, a las personas que están en lista de espera finalmente, porque si esto genera una sensación negativa en la comunidad, en la ciudadanía, en las personas, va a haber una posición más negativa frente al tema, y va a ocurrir quizás que algunas personas, quedándose con el titular de esto, ¿cierto?, digan, no, pues yo no voy a ser donante porque esto no está funcionando bien, no se están haciendo las cosas bien, se está saltando la lista de espera, cosas que nunca han ocurrido. Entonces, es muy importante precisar eso, ¿no? Sí, por eso te digo que el informe de Contraloría es una cosa, que es un informe, pero ahí viene la interpretación del informe. Y la interpretación tienen que hacerlo precisamente los equipos involucrados. Si se hace una mala interpretación, una mala lectura de este informe, se puede llegar a crear esta sensación de que el sistema no es transparente y generar un efecto contrario a lo que queremos. Si nosotros no tenemos donante, no tenemos trasplante. Algo tan simple como eso. O sea, nosotros dependemos de la donación de órganos para poder trasplantar. Por lo tanto, la donación de órganos se basa en la generosidad de la gente en un sistema que confía. Por lo tanto, nosotros necesitamos que la gente confíe en sus centros de trasplante, que confíen en la Coordinación Nacional de Trasplante, que lleva años y llevamos años de un arduo trabajo en conjunto con el ILSP, siempre para mejorar y en beneficio de nuestros pacientes. Esto sin duda puede crear un efecto negativo en las donaciones y disminuir las donaciones, que es lo que fundamental en lo que se ampara nuestra actividad trasplantológica. Exacto, y es lo que estamos tratando de evitar, y estamos tratando de aclarar todo esto para que la gente y las personas que van a escuchar eh, esta transmisión puedan tener la certeza de que el sistema sigue funcionando de la misma manera que ha funcionado siempre, siendo equitativo, siendo transparente. Tenemos una única lista de espera. A mí me gustaría que hiciéramos como un breve repaso, doctora Alicia, en simple, cómo funciona la lista de espera, Esto funciona, y, en Chile y cómo es la funciona, coordinación, sí, ¿cierto?, de en las Chile instituciones. funciona esto con una sola lista de espera. Eh, Como te comentaba, funciona en base a tres pilares, que son la coordinación del trasplante, el Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública es el que concentra la lista de espera, ¿ya? Y los centros trasplantadores. El Instituto de Salud Pública concentra esta lista de espera, se informa a la coordinación quiénes son los pacientes más compatibles, la coordinación lo que hace es preguntar a los centros de trasplante qué paciente, si darle el orden de estos pacientes, si el paciente está en condiciones. Y ahí se procede a la selección del paciente y al trasplante.
Perfecto. Y en el sentido este de lo que se hablaba, de los, vamos un poquito también a reforzar eso de los 84 casos, de los que hablaba el informe de la Ujú. Contraloría. El ISP, es cierto, aclaró que ya 56 de esos pacientes habían sido trasplantados, 10 habían salido del programa, habían otros pacientes que habían fallecido. Explicar un poco eso también porque pareciera que una parte que se nos olvida, que las personas que necesitan un trasplante son personas que están en una situación bien compleja de salud. Es, no hay otro tratamiento, ¿cierto? O ya se agotaron los otros tratamientos y la única posibilidad de poder seguir viviendo, ¿cierto? Es a través de un trasplante de órganos. Exacto, Entonces se nos olvida un poquito eso a la veces. lista de espera es una lista de espera dinámica. Dinámica que el que está número uno en un momento puede pasar a número dos porque hay otro que está más grave. Eso es algo que va en continua variación, ¿ya? Y eso lo van informando, en los centros de trasplante informan al ISP en qué prioridad ponen ellos a su paciente. Esto estamos hablando principalmente de lo que ocurre con órganos como corazón, pulmón e hígado, ¿ya? En riñón es distinto, es diferente porque en riñón, como tenemos la terapia de sustitución renal, como son las diálisis, hemodiálisis o peritoneodiálisis, los pacientes tienen probablemente una lista de espera un poco más estable porque tienen una forma de vivir mientras esperan el trasplante, a diferencia de órganos tan sensibles como el corazón y que son bastante casos bastante mediáticos que a veces escuchamos, ¿verdad?, en la prensa. El paciente, si no encuentra un donante, puede fallecer. Entonces la lista es Exacto. dinámica. Entonces, eso es algo que hemos reforzado siempre, es cierto, en las campañas o hemos tratado de promover esta democracia, por ponerle un título que tiene la lista de espera, ¿cierto? Porque permite a todos ingresar a un mismo sistema. Otro tema importante también, creo, doctora, es comentar cómo funciona la vinculación entre el sistema público y el privado, porque muchos de los trasplantes del sistema público se hacen también en el sistema privado. Eso también, ahí la gente tiene como a veces duda, dice, no, pero es verdad que toda la gente accede, La y qué pasa lista, con la gente que no tiene la lista recursos. es única, única para los dos sistemas, ¿ya? Están ahí en esa lista única los pacientes privados y los pacientes del sistema público. El grueso de la lista, sin duda, lo conforman los pacientes del sistema público, ¿ya? Y los trasplantes se hacen tanto en sistema privado o sistema público, en los dos lugares. ¿M? Específicamente en Concepción, en el hospital donde Mm. está usted, se ha avanzado en otros trasplantes también, Sí, ¿cierto? sí, sí. ¿Nos puede contar un poquito de cómo está el programa de trasplante ahí en el hospital de Acá en Concepción? el Hospital Regional de Concepción, hospital público, se hace trasplante cardíaco, ¿no?, trasplante renal desde hace muchos años, trasplante cardíaco ha ido aumentando muchísimo en los últimos tiempos en el Hospital Regional de Concepción, en los hospitales que más trasplanta corazón, trasplante de hígado, que también tiene un programa muy fuerte en trasplante hepático, y hay proyectos también para trasplante de pulmón a mediano plazo. Perfecto, eso es súper importante porque eh, la mayoría de los centros de trasplante están concentrados acá en la zona centro, ¿cierto? Y el hospital de Concepción hace mucho tiempo tiene un programa activo y que ha Sí. permitido evitar un poco esto de la concentración y que las familias tengan que alejarse también Tengan que viajar, de por su supuesto, entorno, largas tengan que distancias. viajar, instalarse en una ciudad Sí. desconocida. Es muy importante eso también destacarlo. ¿Mm? La geografía chilena, un país tan largo, claro, nos favorece mucho la conectividad, lo que se necesita para el transporte de órganos y todo. Por eso es importante descentralizar, como tú dices, Santiago, el Hospital Regional tiene un programa muy potente en trasplante de varios órganos y es un hospital público. También trasplantan Y Temuco, Valdivia, Talcahuano, el Hospital Higueras. Y eso le iba a consultar. ¿Cómo está funcionando en otras regiones? ¿Qué otros trasplantes se realizan? Ustedes también como sociedad chilena tienen una visión muy amplia Ujú. de qué trasplantes se están realizando en las distintas ciudades. Si nos puede contar un poquito así de cómo Bueno, está, como decía, en Valdivia y en otras regiones. ¿Mm? cardíaco se hace en Santiago, se hace en Viña del Mar, en el Frique, y se hace en Concepción, ¿ya? Renal se hace en varias ciudades, desde Valparaíso al sur.
O sea, lo hace el Frique, varios centros en Santiago, como se decía, Concepción, Talcahuano, Temuco, Valdivia. ¿Ya? Y Y, hígado está Santiago y Concepción. ok, en el Hospital Sotero del Río, donde se ha Hospital hecho Sotero del Río. Sí, hoy día un aporte súper fuerte ahí con los trasplantes hepáticos. sí, Están haciendo muchos trasplantes del sistema sí, público, ¿cierto? sí, sí, correcto. Y bueno, y el Hospital del Tórax que hace los trasplantes cardíacos y Por eso te pulmonares decía esto, también, claro, pero ¿cierto? digamos los Sí, de Santiago, sí, no, no me refería a los de Santiago, sino que te contaba más o menos lo que había en provincia. perfecto. Y doctora, conversando un poquito de la Sociedad Chilena de Trasplante. Eh, la Sociedad Chilena de Trasplante, ¿cuál es el rol que tiene dentro de todo este gran mundo que es pequeño, pero nos Sí, conocemos un poco todos los que todas las estamos, que estamos en ¿cierto? esto, sí. ¿Es cierto? ¿Cuál es el rol hoy día? Bueno, ¿cuál es el rol y cuál es la visión de la Sociedad Chilena de Trasplante con respecto a esto en Chile? ¿Mm? A ver, nosotros somos una agrupación de distintos profesionales que trabajamos en el área de trasplante. Somos un grupo heterogéneo de profesionales, hay enfermeras, médicos, tecnólogos, etcétera, eh, que nos agrupamos, ya la Sociedad Chilena de Trasplante está desde el año 1981 como agrupación científica y es una agrupación sin fines de lucro y cuyo objetivo es promover todas las actividades científicas, juntarnos eh, en torno al trasplante de los distintos órganos, principalmente órganos sólidos, y tejidos. ¿No? Ahora que hay varios lugares donde se está realizando trasplante de tejido y desarrollar el conocimiento e ir actualizándonos y fortaleciendo la actividad de trasplante en el país. Perfecto. ¿Y cómo ve usted la situación actual de la donación y el trasplante de órganos en Chile? Porque a veces hablamos mucho de que tenemos tasas que no, siempre quisiéramos obviamente que haya Siempre más quisiéramos que donantes, fuera más, ¿cierto? siempre es poco, Sí, sí, claro. Es siempre. que nuestros receptores también son muchos, digamos. En este momento tenemos más de 2.000 pacientes en la lista de espera. Entonces tenemos una tasa de donación pobre. En relación a la cantidad de personas que están Y que, esperando. to- y, Podrían y haber que más personas en además, lista de espera, ¿o no? sí, eso, y que Mm, además es una lista de espera que probablemente no representa a toda la gente que realmente necesita un trasplante. ok. Gente que no se ha acercado a sus centros a iniciar su estudio de trasplante. Entonces, es una lista que además debe estar un poco sesgada. Deberían ser más probablemente las personas que van a requerir un trasplante. ¿Ya? Y nuestra tasa de donación es baja. Nuestra tasa de donación, desgraciadamente, no logra superar las 10 personas por millón de habitantes. ¿Ya? Y eso todavía es poco para satisfacer la demanda. ¿Ya? Los países que siempre nombramos, los países líderes en trasplante, como España, Estados Unidos, son países que llegan a tener hasta 50 casos de donación por millón de habitantes. O sea, estamos muy lejos de eso. Y con nuestros vecinos, también estamos un poquito lejos, Está, ¿no? ahí, está, ahí Uruguay, Argentina, estamos un poquito Brasil. entre medio, sí, Ya, efectivamente, como tú los nombras, esos son los países que más están trasplantando, digamos, Brasil, Uruguay, Argentina, y nosotros venimos un poquito más atrás, pero también al medio, un poquito intermedia nuestra posición. y, y Argentina siendo un país geográficamente similar al Mm, nuestro, incluso más ancho, mm. ¿cierto? Ellos han avanzado un poquito más o han tenido un crecimiento en los últimos años. Sí, A nosotros que... la verdad es ¿Mm? que igual se ha ido así. Tuvo un crecimiento que ahora está un poco más, probablemente más, un poco más estacionario. Ellos también cambiaron su ley de trasplante con esto de que la ley cambió y que ahora somos todos donantes. Se asume como que todos somos donantes, a menos que estemos inscritos en la lista de no donantes. Entonces, claro, Argentina cambió y ahí subió mucho su donación, su tasa de donación. Nosotros tenemos una ley que por ahí siempre cuando aparecen todas estas noticias la gente dice hay que cambiar la ley, Mm, porque y nosotros acá se ha cambiado la ley varias veces, ¿cierto? Han sí. tenido algunas modificaciones. Tenemos la ley que necesitamos, tenemos que hacer algo más, hay que modificar algo más. A ver, lo que pasa es que la ley se modificó, eh, sin embargo, se dijo que todos íbamos a ser donantes a menos que las personas fueran y se inscribieran en esta lista de no donantes
y hoy día hay muy pocas personas inscritas en el registro de no donante. Como buenos chilenos, probablemente nadie ha hecho el trámite de la gente que no quiere donar. Entonces, todavía en Chile la ratificación es a través de la familia, ¿ya? Y la familia, pese al cambio de la ley, porque muchas veces la familia te dice, no, es que él no quería, pero no alcanzó a hacer el trámite. Entonces, o sí, el paciente quería, pero la familia lo desconoce. Entonces, todavía la ratificación de la donación se hace a través de la familia, a pesar que por ley todos somos donantes. Y probablemente lo que hay que hacer es hacer más difusión de esta ley, que todos somos donantes, y insistir en lo mismo. Esto es una cultura de donación que nos va a tomar un tiempo, porque tiene que nacer del seno de las familias, que las familias conversen, que las familias lo pongan en un tema cotidiano esto de la donación de órganos. Porque si uno espera el momento en que es un momento súper complejo en el paciente, que un paciente que fallece, imagínate una familia que está muy triste con una pérdida de un familiar, un ser querido, si no lo han conversado previamente, resulta muy difícil a veces esa donación. Exacto, porque son momentos, son situaciones inesperadas, no es una persona que tenía una enfermedad Claro, terminal, ¿cierto? Quien puede ser donante de órganos, entonces son personas que fallecen de manera sí. repentina. Y efectivamente, si esta conversación no estuvo, lo más probable es que quizás solamente por el hecho de no saber, la familia se va a oponer, por no tener claro cuál era su Postura posición frente previa, al tema. exacto. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, en Y si eso uno nosotros lo seguimos conversa, insistiendo. si uno lo conversa, difícilmente una familia a, no va a continuar o va a doblar la voluntad de su familiar. Y Exacto, para eso hay que conversarlo antes, hay que conocer la postura antes. exacto. Esto aparte es parte de los ritos funerarios. La gente cuando fallece, o hablamos con mucha facilidad, yo cuando fallezca quiero que me sepulten en tal lugar, o quiero que Claro, ocurra esto exacto, con mi sí. cuerpo, quiero que me cremen, y eso se habla con mucha tranquilidad. Pero la posibilidad de donar órganos es algo que todavía cuesta un poquito hablar, como que hay muchas razones, ¿ah? Aparecen a veces razones ideológicas, de fe, pero si nos vamos al fondo, todavía hoy tenemos un 50% de familias Cognitiva más familiar, o sí. menos que se opone al tema. Sí, Entonces, eso finalmente también va a afectar a las personas que están en lista de espera, sí. porque son finalmente los pacientes. Esto se hace para los pacientes, o sea, por los pacientes, digamos, ¿cierto? El Claro, o trabajo es sea, para que... esto es un acto de generosidad enorme, enorme. Imagínate, a partir de la pena tan profunda de perder a un ser tan querido, porque es un ser muy cercano, es una autogenerosidad enorme que a partir de esa pena tú le puedas dar alegría y esto se transforme en alegría para otras personas. Entonces, Exacto. es un acto de generosidad, de empatía, de saber que hay otras personas que pueden ser felices que pueden renacer con ese órgano que tú donas. Doctora, y siempre hablamos de donar, pero no nos ponemos, como usted dice, la empatía tiene que ver con ponernos en la otra parte. No pensamos o nos cuesta a lo mejor más pensar qué esperaría yo si yo mismo o un familiar, mi hijo, mi esposa, mi papá, mi cercano, Mm. necesitara un trasplante. Y nadie está libre. Entonces, nadie, exactamente. O Claro. sea, incluso ahí hay unos números Sí. estadísticos que dicen que hay más posibilidades que necesitemos, ¿cierto?, a donar. Mm. Eso lo repetimos miles de veces, pero finalmente es algo de conciencia. Es como pensar un poco en el yo, como dice usted, la empatía, Mm. ponernos en el lugar de esa familia que está sufriendo, porque todos queremos que ojalá nuestros seres queridos estén con nosotros el mayor tiempo posible. Es algo natural, es parte de los afectos, es lógico. ¿Ah? Eh, pero y además que cuando ocurre la necesidad de un trasplante no es solo esa persona que se afecta, es la familia Sí, completa. Hay una familia entera que está pasando por un proceso que es súper difícil. sí. Bueno, doctora, le voy a hacer una... Bueno, vamos a ir cerrando Ujú. ya un poquito la conversación, de acuerdo a los tiempos que habíamos acordado. El, esta comunicación, el centro de la comunicación, ¿usted cree que puede afectar, y estamos hablando del informe de Ujú. Contraloría, que es cierto lo que nos convocó hoy día a hablar de este tema, ¿usted cree que puede afectar finalmente la voluntad de donar de las personas?
Sí, yo creo que sí, es mal interpretado, si no se aclara, porque es verdad, o sea, esto hay que aclararlo para generar confianza. La donación se basa en la confianza que tienen las personas también en su equipo en su centro, donde están, en el centro de trasplante. Esto y afortunadamente se han ido aclarando estos casos, los 84 casos, y se sabe lo que pasó. Y tiene que ser transparente para que la gente confíe en su equipo de salud, confíe en sus centros de trasplante. Por eso estas instancias de conversación sirven mucho para que la gente sepa de que esto es un proceso transparente, es un sistema robusto el sistema de donación y trasplante en Chile. Y cada caso que se encuentre que falta alguna información, hay que analizarla, hay que transparentarla para que las familias sigan confiando en sus centros de trasplante, sigan confiando en todo el sistema de trasplante que involucra la coordinación nacional, el ISP y, repito, sus centros de trasplante. Eso es súper importante. El trabajo que hace la coordinación, el ISP, los centros de trasplante, el personal, las Sí, enfermeras, los sí, médicos, todos esos esfuerzos están enfocados en el bienestar, en la salud, en recuperar la salud para las personas. Nosotros en la Fundación hacemos un esfuerzo de educar y crear conciencia sobre este tema que busca lo mismo. Lo que esperamos es que más personas en Chile se informen de esto, sí, ¿cierto? Para que puedan llegar a estas conversaciones familiares y ojalá, ¿cierto? Porque es lo que buscamos, tener una posición favorable frente al tema. Hay sí. personas que no quieren donar sus órganos y es comprensible. Hay que aceptar que hay un porcentaje de personas que no va a querer ser donante de órganos. Y es respetable de acuerdo a lo que A lo que pueda están querer. viviendo. Claro, pero no, ojalá que no con este tipo de información que no es tan clara, ¿cierto? Que conduce o lleva a pensar de que todas estas situaciones irregulares que pueden estar ocurriendo nos van. Exacto. Ok. No, yo no, porque imagínense que el centro no sé cuánto, que pasó tal cosa. Ojalá que no, yo espero que no, y bueno, y también nos pone un trabajo doble, vamos a tener que trabajar con más fuerza para que el mensaje llegue a más gente, Sí, ¿m? por Y podamos ser eso te digo, o claros. sea, yo creo que esto que pasó con Contraloría es una súper buena instancia precisamente para mejorar nuestros procesos, para que los centros de trasplante trabajemos más en línea aún con la coordinación, con el ISP, para que la coordinación tenga mejores registros precisamente de todo el proceso que está pasando. Finalmente esto va a ser muy beneficioso para todo el sistema. Sí, esto hay que tomarlo como una oportunidad de mejorar. Exacto. Y para cerrar, doctora, bueno, agradecerle por la posibilidad de habernos conectado hoy. Muchas gracias. Y le dejo la última palabra a usted, un mensaje para las personas que están hoy día esperando un trasplante. Eh, por favor, usted Eh, dígales algo, transmítales algo. bueno, confianza, el sistema es transparente, eh, esperanza en en que su patología se pueda aliviar y pueda existir el milagro del trasplante. Pero, pero fundamentalmente, para poder trasplantar necesitamos donantes, por lo tanto el llamado es a conversar este tema en familia, a decir nuestras posturas no previamente, no en el caso en que ocurra una tragedia, sino que saber que todos sepamos qué posición tiene cada persona con respecto a la donación. Perfecto. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias a todos quienes se han conectado también. Eh, la, quiero aprovechar de despedirnos, antes de despedirnos, decirles y comentarle también a usted, doctora, ayer estuvimos en el Costanera Center, más de 2.000 voluntarios Sí, subieron el Costanera para fomentar la sí, donación de sí. órganos, un esfuerzo tremendo. Estuvimos desde temprano ahí con ellos y quiero de nuevo felicitarlos porque es un trabajo precioso que se hace todos los años. Suben con una foto de un paciente en lista de Sí. espera. Es una campaña que busca esto, busca empatizar y quién es mejor que los bomberos que nos ayudan, nos cuidan, nos protegen todos los días, a que más encima de ahí hacen un esfuerzo enorme para que esta causa se masifique y más gente tenga una posición favorable frente a este tema. Sí. Y muchas gracias, Álvaro, por darnos la oportunidad de hacer esta conversación y que las personas puedan escuchar cómo funciona esto realmente.
Muchas gracias y bueno, un saludo a todos y nos estamos viendo en otra transmisión, una conversación, ojalá para contar otras noticias Sí, también, pues contemos cosas también importantes que estemos sí. viviendo. Bueno, un gusto, muchas Muchas gracias y gracias. saludos a Buenas todos tardes. quienes se Chao. conectaron. Chao. Chao.